Buenas tardes, chicos. Pues bueno, el día de hoy a nosotros nos toca ver esta parte de lo que nosotros conocemos como, pues, nexo causal. ¿Qué es esta parte del nexo causal? ¿Vale? Muchas veces nosotros hemos tratado como que de formar o de tratar de asimilar pues ciertas características que prácticamente el nexo causal pues es fundamental en el derecho penal ya que establece la relación, ¿no? Entre la conducta del autor y el resultado del delito. Y esto pues es comprender este concepto ya que es clave para aplicarlo en la justicia, ¿no? De la ley. Prácticamente, chicos, si nosotros lo vemos desde un punto de vista profesional, ¿no? El nexo causal, pues es la relación entre la acción y el daño que ésta produce. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente es un concepto fundamental en el derecho y se utiliza para poder determinar la responsabilidad civil o penal de un daño, ¿vale? Este nexo causal, chicos, pues prácticamente es esa relación, ¿no? Que se da prácticamente entre el daño que debe o que se empieza a sugerir como parte de, o también esta forma relacionada a un trabajo específico. Y pues prácticamente ese trabajo específico por medio del cual nosotros trabajamos también es muy importante decirlo o acoplarlo a lo que nosotros ya tenemos, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, pues eso es bien simple, chicos. Pues porque nosotros tratamos de entender o tratamos de dar a entender en realidad cómo lo vamos a hacer funcional. Y esa es una parte bien importante. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque nosotros estaríamos determinando o nosotros estaríamos formulando, ahora sí, prácticamente esta relación entre el autor y el delito, ¿no? ¿Para qué? Ah, bueno, pues eso es bien simple, chicos, pues para que nosotros podamos entender o nosotros podamos generar hasta cierto punto características específicas con lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué es? Ah, bueno, yo les decía, prácticamente esa relación y entonces ahora sí, nosotros tendríamos que entender, ojo, tendríamos que entender prácticamente el resultado del delito. ¿Y por qué lo tendríamos que entender? Eso es bien fácil. Si nosotros logramos hacer o nosotros logramos asimilar ciertos puntos y ciertas características que se llevan o se determinan dentro de qué es lo que hemos estado viendo semanas anteriores, bueno, pues también entonces nosotros pudiéramos decir hasta cierto punto cómo se va a poder formular o cómo se va a poder trabajar con ello. O incluso nosotros pudiéramos determinar el tipo de delito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los delitos de omisión por comisión, ¿no? Dolosos, culposos, todos esos? Bueno, pues al final del día nosotros pudiéramos dar a entender si realmente es funcional. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues realmente nosotros lo pudiéramos entender o nosotros lo pudiéramos llevar a cabo hasta cierto punto, cómo es que a mí me funciona. Ojo, ¿eh? Y hay que decirlo así. ¿Cómo me funciona a mí como abogado? ¿Va? ¿Por qué? Porque pues, precisamente nosotros estamos viendo esta parte penal y entonces ahora sí, ya nosotros vamos a poder entender hasta dónde, ojo, hasta dónde es la responsabilidad. ¿Por qué? Ah, bueno, pues de la persona que está cometiendo el delito, ¿no? Muchas veces o muchas personas me lo han dicho, oye, Eli, y entonces, ¿por qué si es la relación entre la acción y el sujeto, por qué nosotros tendríamos que esperar un resultado? Ojo, siempre se los he dicho, porque nosotros no lo valoramos, porque para nosotros, pues al final del día sigue siendo un qué, un delito, ¿estamos de acuerdo? Pero no necesariamente tiene que estar formulado como parte de. ¿Y por qué lo decimos así? Ah, bueno, pues porque al final del día para nosotros es muy importante tratar de entender cómo es que yo lo llevo, cómo es que yo lo tengo, ¿no? Y si yo lo tengo o si yo lo formulo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Ah, bueno, pues sí, entonces, si eso es lo que yo tengo como parte de un pedimento judicial, bueno, pues entonces, ahora sí, ¿cómo es que se contribuye al resultado?
¿no? Al resultado de esta pena. Bueno, pues ¿a partir de qué? A partir de este nexo causal. Ojo, como definición únicamente es la relación de causa y efecto que debe existir entre el sujeto y la acción y asimismo dar la obtención a un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les decía, vamos a regresarnos. Si en derecho penal o para el derecho penal a nosotros nos dice, a ver, entonces, ¿por qué esta relación es tan importante? Ah, bueno, pues porque únicamente aquí nosotros vamos a delimitar con esas palabras, vamos a delimitar la responsabilidad que se tiene a partir de qué, a partir de qué participación tuvo o cómo contribuyó en el delito. Punto, no hay más. Ese nexo causal es realmente la fuente por medio de la cual yo voy a poder dar un entendimiento hacia lo que yo tengo. Y eso es bien importante. ¿Por qué, chicos? Ah, bueno, pues porque al final del día yo voy a poder aclarar, si ustedes lo quieren ver así, voy a poder aclarar esta duda por medio de la cual alguien más me lo va a poder hacer ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué lo decimos así? Ah, bueno, pues porque al final del día, yo les decía, este nexo causal a mí me va a poder decir qué tanto tengo o qué tanto voy a poder obtener a partir de qué, a partir de estos elementos. Ojo, elementos del nexo causal, no del delito. Los elementos que son la acción de la gente, que quiere decir la conducta, el resultado, que es el efecto, y la relación entre ambos. Ojo, ahora sí, para poder establecer esta conexión se necesitan analizar estos tres elementos y otros factores, como los previstos para poder obtener el resultado, la ausencia de causas, los intervinientes que lo pudieran alterar. Ojo, chicos, estos elementos que nosotros tenemos el primero, y a mi punto de vista, ¿no? Lo digo así, a mi punto de vista, prácticamente es la acción de la gente o de quien lo comete. ¿Qué quiere decir? La conducta. ¿Cómo es que yo, por medio de cierta acción, estoy realizando esa conducta? ¿Por qué? Yo se los decía y siempre se los he dicho, muchas veces nosotros tratamos de asimilar o nosotros tratamos de entender cómo es que funciona esta parte, cómo es que nosotros lo llevamos a cabo. Y ojo, si yo lo logro entender o si yo lo logro asimilar como parte de un punto estratégico, lo primero que yo tengo que ver es que ¿qué persona lo hizo y sobre qué conducta? ¿Qué quiere decir qué acción la hizo? Si fue por omisión, si fue por omisión, fue por acción por omisión, no sé, lo que ustedes quieran. Pero esa conducta a mí me tiene que decir la parte de la probabilidad de que de un resultado o del delito. Y entonces el segundo elemento a establecer prácticamente es el resultado. ¿Qué quiere decir? El efecto que tuvo esa acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque el efecto que tuvo esa acción a mí me va a poder decir hasta dónde, ahora sí, hasta dónde voy a poder obtener ese resultado, ¿no? Y muchas veces, chicos, esa acción que a mí me logra decir o que logra darse a entender, muchas veces es similar o trata de ser similar a los puntos que nosotros tenemos. ¿Por medio de qué? Ah, bueno, pues por medio de lo que yo tengo, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar qué aspectos nosotros tenemos como parte de un resultado. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Porque muchas veces nosotros esperamos un resultado, no sé, ustedes pónganle el apelativo que ustedes quieran, pero yo digo, nosotros esperamos un resultado satisfactorio. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ese resultado satisfactorio? Bueno, pues entonces ahí nosotros ya pudiéramos dar a entender o pudiéramos tratar de crear hasta cierto punto qué es lo que a mí me motiva. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y por qué lo digo así? Ah, bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de entender por qué ese resultado no se dio. Y muchas veces, chicos, ese resultado que nosotros no logramos comprender o que nosotros no logramos dar a entender, muchas veces ese resultado, yo les decía, es parte de ese grupo. Si tú me dices, es que yo quiero un resultado que sea positivo, bueno, pues entonces es el nexo causal
tiene que estar determinado a partir de qué, a partir de las soluciones, ojo, a partir de las soluciones que nosotros vamos a poder dar a entender como medio de qué, como medio de participación. Y ese medio de participación muchas veces yo lo tengo que aventar o yo lo tengo que determinar. ¿Por qué? Ah, bueno, pues es bien fácil, porque muchas veces el Ministerio Público, la Fiscalía, pues no hacen la chamba, ¿no? Y entonces ahora sí nos vamos al tercer elemento, que es la relación entre ambos, ¿no? ¿Quién lo hizo y cómo lo hizo? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo digo, ah, es que quién lo está haciendo, quién lo está cometiendo, y ese delito tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Pues porque es el que yo estoy presentando. Así de fácil. Y muchas veces nosotros vamos a tratar de entender hasta dónde tiene que figurar o hasta dónde va a poder figurar todos los elementos normativos. Ojo, elementos normativos. ¿Qué son estos elementos normativos? Bueno, todos los elementos normativos yo les decía que tiene que ser como parte del efecto, del resultado. Cuando estos dos se combinan, ¿no? Cuando estos dos se combinan, entonces ahora sí ya tenemos la relación entre ambos. ¿Quién lo hizo y cómo lo hizo? ¿A partir de qué? A partir de su propia función. ¿Y su propia función cuál es? Ah, bueno, tratar de entender y tratar de asimilar qué aspectos conlleva o determina sobre eso. Ojo, no necesariamente, y lo digo así, no necesariamente tiene que ser funcional. Ojo, no necesariamente. Y ustedes me van a decir, oiga, profe, pero si no es funcional, entonces, ¿para qué me sirve? Eso es bien fácil. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros tratamos de entender o dar a entender qué aspectos tiene. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, este nexo causal es como una moneda, tiene dos caras, ¿no? Ya vimos el concepto, estamos viendo los elementos, pero tiene dos caras. ¿Qué quiere decir? ¿Del lado de cuál lado estás tú sentado? ¿Estamos de acuerdo? Porque si estás del lado del sujeto pasivo, pues entonces estos elementos del nexo causal tienen que quedar conformados para que tu chamba como abogado pueda funcionar. Pero ¿qué pasa si tú estás del otro lado? ¿Qué pasa si tú estás del otro lado? Ah, bueno, pues ese nexo causal tú lo tienes que ver desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque no se tienen que juntar tanto el resultado como la conducta. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces estos tres elementos van a girar en torno a eso. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día yo lo tengo, yo lo hago y alguien más me lo tiene que reposar. Y número dos, yo lo tengo, pero yo no lo hice. Y entonces esta relación se debe determinar. Y ojo, muchas veces nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar a partir de qué, bueno, pues a partir de ciertos efectos que yo voy a poder entender o que yo voy a poder crear como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo logro crear esta parte, si yo logro asimilar esta parte, ¿hasta dónde voy a llegar? Ah, bueno, eso es bien simple. ¿Hasta dónde yo voy a poder tener o hasta dónde yo voy a poder asimilar mis elementos del nexo causal? Y yo les decía, el tercero más importante, ¿cuál es la relación entre ellos dos? ¿Por qué? Ah, bueno, pues que esta relación que se da entre estos dos, para mí tiene que ser fundamental sobre lo que yo tengo, sobre lo que yo voy caminando. Y ojo, si nosotros logramos asimilar y nosotros logramos entender estos dos a partir del banquillo en donde tú estés, yo les decía, ya sea del lado bueno o del lado de los acusados, bueno, pues entonces prácticamente estos elementos tienen que empezar a girar. ¿Por qué? Porque nosotros logramos asimilar hasta cierto punto la importancia que tiene el nexo causal en el derecho penal. Ah, bueno, pues es esencial porque prácticamente nos va a poder a nosotros establecer una responsabilidad. ¿A partir de qué? A partir de lo que se hizo como parte de un individuo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, sin este vínculo o sin este nexo causal, no puede existir la culpabilidad. Y esa es la importancia que tiene en el derecho penal. Y ustedes van a decir, bueno, pero al final del día, profe, yo lo puedo meter o yo lo puedo trabajar. Claro, ¿no? Ojo, el nexo causal sirve para poder decir si lo hizo, no lo hizo o en qué medida contribuyó al delito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, muchas veces cuando se da un delito, por lo regular, lo digo así, por lo regular de omisión, ¿qué es lo que pasa? Tú cometiste el delito, pero en realidad no sabías qué era lo que iba a pasar. ¿Estamos de acuerdo?
Si nosotros logramos fundamentar, nosotros logramos crear esta parte, para mí va a ser bien importante hasta cierto punto cuál va a ser mi resultado. Y cuando nosotros decimos, o cuando nosotros tratamos de entender este resultado que se empieza a dar, y se empieza a dar, y se empieza a dar, y entonces, ahora sí, tú como abogado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que generar ese nexo causal. Y ese nexo causal a mí me va a poder decir si realmente es funcional. Y me va a poder decir si realmente se puede trabajar con ello. Yo les decía, no necesariamente, ojo, no necesariamente tengo que aprender a trabajar con lo que ya tengo. Yo también puedo generar diferentes formas o diferentes recursos para poderlo entender. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque este nexo causal a mí me va a poder decir, ojo, si me funciona o no me funciona. Así de fácil. Si me logra funcionar o si me logra decir que realmente está coadyuvando a ese delito, entonces lo aplico. Lo que yo les decía anteriormente, esos elementos los voy a tener que aplicar y los voy a tener que sacar adelante. Pero ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si a mí no me funciona? Si ese nexo causal posiblemente, lejos de ayudarme, me va a dar una mayor responsabilidad. Entonces, ese nexo causal a mí no me funciona en el derecho penal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí, ¿cómo yo voy a poder extraer ese delito? ¿Cómo yo voy a poder decir, mi cliente sí cometió ese delito, pero únicamente con tal grado de responsabilidad? Ah, bueno. Entonces, mi nexo causal tiene que estar formulado a partir de qué? A partir de ciertas tendencias. Y son tendencias por medio de las cuales yo voy a poder entender el grado de participación que tiene mi cliente. Yo les decía, no necesariamente tiene que estar formulado, ¿eh? O sea, no necesariamente se tiene que llevar a cabo para poderlo crear o para poderlo llevar más allá de. Por eso es que yo les decía, esta importancia que tiene el nexo causal en el derecho penal tiene que ver con todo aquello que nosotros tenemos, con todo aquello que nosotros formulamos. Es bien importante. Ojo, únicamente para tratar de atender nuestro grado de participación, a menos que haya sido un delito que se haya hecho por una sola persona que tenga todo el grado, y entonces ahora sí, este nexo causal necesitaríamos generarlo para desvincular a mi cliente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo logro desvincular a mi cliente de todas esas partes, sobre todo aquello que para mí tiene una referencia, para mí va a ser muy importante entonces hasta dónde yo lo voy a llevar, hasta dónde yo lo voy a tener como un grado de participación. Pero, ojo, ¿cómo lo voy a coadyuvar? ¿Cómo lo voy a entender? Y eso es la parte más importante. Yo les decía, si estos no hacen su chamba, si estos no están haciendo lo que a ellos les toca, pues entonces prácticamente pierde esa importancia en el derecho penal. Este nexo causal, chicos, me trata de decir a mí si realmente funciona. ¿A partir de qué? Ah, bueno, pues a partir de la teoría del daño. ¿Estamos de acuerdo? Que esta teoría del daño a mí me va a poder decir, como su nombre lo dice, que solo se considera responsable a quien causa un daño. ¿Va? Efectivo. Ojo, ¿qué pasa si yo causo un daño que no es efectivo? Vamos, esta teoría no me sirve, ¿no? Pero en esta teoría es prácticamente crucial establecer cuál fue el resultado de la consecuencia directa de la acción de esta persona, de este autor. Y esta teoría del daño a mí me va a poder decir o a mí me va a poder formular un grado de responsabilidad. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la acción que yo tuve, la acción que yo hice, va a estar vinculada y va a estar formada a partir de qué? A partir del daño que se causó. Ojo, ojo. Prácticamente en esta teoría del daño es algo que nosotros como abogados conocemos como la reparación del daño en justicia de restauración. ¿Va? Esta justicia de restauración, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que busca? Ah, bueno, lo que busca es tratar de evitar los futuros. ¿A partir de qué? A partir de ciertas acciones. Y estas acciones a mí me van a poder decir si realmente es formulativa o es apelativa. Ojo, son dos puntos de vista diferentes. Y si yo logro entender que al final del día es apelativa, pues entonces yo voy a poder decir
si realmente me cambia o si realmente me va a poder funcionar a mí como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora sí, yo voy a poder crear, yo les decía, esta teoría del daño. Y regresamos al mismo punto de vista. Necesitamos entender hasta dónde o de qué lado estamos. Si estamos del lado de los inocentes o estamos del lado de los culpables. Porque si estamos del lado de los inocentes, esta teoría del daño es muy funcional para poder entender que una caución, ¿a partir de qué? A partir de una justicia de restauración. Esta justicia de restauración o reparación del daño me dice qué grado tuvo esta persona y qué grado voy a querer yo. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese estira y afloja dentro de esta teoría del daño, yo voy a poder decir, sí, sí me afectó y yo necesito esto. Sí me afectó, pero yo también requiero esto. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra persona, o si estás del otro lado, del lado de los culpables, vamos a decir, sí afectó, sí dañó, pero no tiene tanta responsabilidad. Y sin tanta responsabilidad, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de dar a entender hasta dónde va a llegar o hasta dónde va a poder ser funcional. Y eso es bien importante, chicos. Yo les decía, no necesariamente necesitamos entender por dónde o qué es lo que se está trabajando. Y ojo, esta teoría del daño prácticamente es funcional. ¿A partir de qué? A partir de la causa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú logras, estando del lado pues, de la parte buena, si tú logras fijar esta parte de la teoría del daño, prácticamente la caución se vuelve útil, ¿no? Nosotros ya sabemos, o no es cierto, en penal 2 ustedes van a ver los delitos y van a ver qué delitos pues prácticamente no alcanzan fianza, ¿no? O caución. Bueno, muchas veces para nosotros es muy importante tratar de entender o hasta dónde yo voy a poder llevar esta relación. Y si esta relación a mí me dice que este daño es funcional, pues entonces sí. Entonces, ahora sí yo voy a poder crear o voy a poder brincar de un lado a otro para poder obtener ¿qué? Esta caución. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos la teoría de las equivalencias de las condiciones. Esta es la segunda teoría que funciona dentro del nexo causal. ¿Por qué? Ah, bueno, pues esta teoría nos dice que prácticamente cualquier condición que se contribuya al resultado es suficiente para establecer el nexo causal. Ojo, ¿qué quiere decir? Desde un punto de vista bien simple, aunque tenga un grado de participación menor dentro de esa acción o dentro de ese delito, prácticamente el nexo causal es el que va a tener un vínculo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta teoría habla mucho de la parte de la causa y el efecto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo lo estoy haciendo? ¿Y hasta dónde yo lo voy a poder ver? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces es funcional a partir de su relación y es funcional a partir de lo que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Es esta balanza entre la causa y el efecto. ¿Para qué? Para poder generar mi cadena causal. Ojo, paso 1, ¿qué pasó? Paso 2, ¿qué pasó? Paso 3, y así sucesivamente, hasta que nosotros logremos generar causa y efecto y la relación del nexo causal. ¿Qué quiere decir? Con poquito que haya hecho, ya nosotros podemos generar una condición para poder generar este nexo causal o jalar este nexo causal y ver hasta dónde nosotros lo vamos a poder crear. Ojo, aquí nosotros tendríamos que generar o nosotros tendríamos que tratar de entender cómo nosotros vamos a poder tener esa participación específica. ¿Estamos de acuerdo? Y esa participación específica a mí me va a decir, ojo, ¿en qué momento entró la contraparte? ¿O en qué momento entró la otra parte? ¿Por medio de qué? Ah, bueno, pues eso es bien simple. Es bien simple, porque si yo digo, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo estoy formulando para mi cliente? En ese momento yo voy a poder decir, va, le entro. Y ese nexo causal va a tener una relación. Yo les decía, en menor medida o en mayor medida, pero al final del día se puede realizar. Y si tú logras entender ese nexo causal a partir de lo que tú tienes como parte de un vínculo a proceso en materia penal, pues entonces, ahora sí, yo voy a decir, la acción, ojo, la acción que hizo Juanito Pérez, entonces esa acción es redituable y delito. Y si es redituable a mi delito, entonces yo logro entender o logro jalar mi nexo.
Y si yo logro entenderlo, logro jalar mi nexo causal, a mí, o por lo menos como abogado, me va a poder servir para poder determinar un daño. Ojo, un daño dentro del delito. Es más, si esta persona iba caminando y conocía a la persona y no lo detuvo, punto, nexo causal. Fue un grado de participación, fue un grado por medio del cual alguien logró entender o alguien logró asimilar qué es lo que está pasando. Y entonces ahora sí, yo voy a poder decir, ojo, yo voy a poder decir si es funcional o no a partir de lo que yo tengo. Y si es funcional o no a partir de mi sugerencia. Y si es funcional o no a partir de mi condición. Punto. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y por otro lado, tenemos la teoría de la imputación objetiva. Esta teoría de la imputación objetiva prácticamente se centra en una idea que no solo se necesita un nexo causal, sino también es necesario la acción del autor que se haya generado para poder determinar un delito jurídico. O en este caso, un delito. Un delito que jurídicamente va a estar establecido y un delito que al final tú vas a poder crear, que tú vas a poder modificar como parte de ello. Ojo, esta teoría de la imputación objetiva me dice ya no un grado de participación, ¿estamos de acuerdo? Sino qué fue o qué acción lo motivó, qué acción tuvo para poder cometer ese delito. O haya generado prácticamente un riesgo jurídico dentro del delito. No sé, la mayoría de las personas logramos asimilar qué aspectos tiene un delito y eso yo ya se los expliqué. Ahora, ¿qué necesito como actor para poder realizar esa acción? ¿Estamos de acuerdo? Una intención o una negligencia. Así de fácil. Y entonces ya nos vamos al otro lado, a la parte de la culpa y la responsabilidad. Y entonces ahora sí, esta imputación que yo estoy generando va a ser una imputación directa sobre quién, sobre la persona que cometió el delito. ¿Estamos de acuerdo? Y esa persona que cometió el delito muchas veces a mí me va a decir, oye, ¿qué función tienes? Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Oye, ¿hasta dónde vas a llegar? Oye, ¿por qué lo estás cometiendo? Ah, cuando tú tengas esas respuestas, entonces, ahora sí, ese nexo causal lo voy a juntar para poder tener mi teoría de la imputación objetiva. ¿Qué quiere decir? Juanito Pérez cometió el delito, impútalo. ¿Por qué? Porque es una imputación objetiva, porque se reconoce al agresor, porque se sabe quién es el agresor, o simplemente porque sabemos quién fue. Punto. Punto. No hay más, chicos. Y si nosotros logramos entender que este nexo causal únicamente es funcional a partir de lo que yo tengo como parte de esta imputación, entonces ahora sí, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a regresarnos un poquito. ¿Cuál va a ser el resultado? Un resultado positivo. ¿Hacia quién? Hacia una persona y hacia la comisión de ese delito. Nosotros no podemos generar, nosotros no podemos sentarnos a esperar que la Fiscalía o el Ministerio Público haga su chamba. ¿Por qué? Pues porque sabemos que muchas veces no lo van a hacer. Y entonces, si nosotros generamos estas teorías, prácticamente esta teoría va a evaluar el resultado. ¿De qué? De una consecuencia que se hizo por la comisión de ese delito. Ojo, prácticamente esta es la teoría que todos los abogados ocupamos para poder determinar el grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque decimos, sí, ya lo reconoció, sabemos quién fue, vamos a proceder. Ojo, no necesariamente el delito tiene que ser funcional. Ojo, simplemente se cometió, sea funcional o no, ya se trabajó. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces nosotros tratamos de entender, muchas veces nosotros tratamos de asimilar qué aspectos nosotros tenemos como parte de él. Y muchas veces ese resultado que nosotros, o como medio de ese resultado, nosotros logramos tener este grado de participación y entonces ahora sí, pues esta imputación tiene que ser directa y objetiva. Punto. No hay más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Para qué? Pues para poderlo entender a partir de estos tres puntos diferentes. Ahora, ya para poder cerrar el tema, chicos, muchas veces nosotros tratamos de entender cómo este nexo causal, pues prácticamente se determina, como su nombre lo dice, cómo se unen estas dos partes.
y es elemental dentro del derecho penal para poder crear o para poder asimilar que, pues el grado de responsabilidad, ¿no? Ese grado de responsabilidad que llegan a tener las personas, ese grado de responsabilidad que llegan a tener como parte de ese delito. Ahora, ojo, estas teorías únicamente nos sirven para ayudar a interpretar cómo se asigna la culpabilidad dentro de ese delito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, y entonces los elementos que yo les explicaba al principio, nosotros nos van a poder decir cómo fue la conducta del individuo para poder cometer ese delito. Eso es bien simple. Si yo logro cometer ese delito, si yo logro entender ese delito, ¿hasta dónde yo lo voy a poder llevar y hasta dónde yo lo voy a poder trabajar? ¿Por qué? Pues es bien simple. ¿Qué es lo que yo tengo para poder generar un grado de responsabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo para poder generar mi propio grado de responsabilidad con mi contraparte? Punto, se acabó. Y si yo logro entender eso, chicos, si yo logro asimilar esa parte, hasta dónde yo voy a poder llegar o hasta dónde yo voy a poder obtener un propio resultado, hasta dónde yo voy a poder entender, hasta dónde yo voy a poder crear mi propio resultado y que realmente sea justo, que realmente sea equitativo. ¿A partir de qué? A partir de lo que yo tengo. Ojo, que tengo un sistema legal justo, en teoría, ¿no? Pero entonces ya voy a poder generar como mi conducta de mi contraparte dentro del delito. Punto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Si ya no tenemos dudas, sin ningún problema, nosotros nos vamos a poder retirar, chicos. Y nosotros nos vemos la próxima semana, chicos. Pórtense muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana. Ya saben, tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, con toda confianza los atiendo. Pórtense muy bien.